qué belleza, ¿eh? Una versión de Georgia in My Mind a cargo de Marcos Montes. Contanos de esta versión. Y con Gypsy Bonafina, una gran actriz y cantante que hemos tenido la suerte de tener aquí en Buenos Aires, para mí como si fuera mi hermana, y que murió todavía no hace 3 años. Y bueno, este fue un espectáculo que nos había convocado para hacerlo Norma Leandro, y que escribió y dirigió, llamado Toco y me voy, y sacamos el disco de las canciones que estaban en el espectáculo. Y bueno, ahora ante la opción de poder pasar una canción, me gustó recordarlo junto con Gypsy. Viniste con la excusa del Hombre de Acero, que se viene dando los viernes a las 20 horas en el Espacio Callejón, ahí en Humahuaca 3759, pero por lo que estamos hablando fuera de aire, más este tema que estamos escuchando, me parece que podemos hablar de millones de cosas. Sí. Bueno, estás estudiando letras también. Estoy haciendo el doctorado. Yo ya hice una maestría en la RAE, en lexicografía, y a la vuelta de esa maestría empecé a hacer el doctorado aquí. Pero yo no persigo una carrera académica, eso lo hago porque ¿Te gusta? me gusta. Sí, porque mi trabajo es el trabajo del actor, del músico, y bueno, yo ya con eso estoy bien. Pero bueno, soy inquieto. Venís de una cuna bastante artística, ¿no? Tu papá bibliotecario, Sí. Y tu mamá profesora. Profesora de inglés, sí. No hubo artistas así de profesión en mi casa, pero sí hubo siempre mucho gusto por lo artístico y mucho estímulo en esa parte, así que sí. Estaba pensando, hay un comentario que voy a hacer sobre una película extraordinaria para mi gusto, que es Zona de Interés, donde la clave es lo que no se muestra. Y no vi la obra de teatro del Hombre de Acero, pero entiendo que no se muestra el adolescente, que es el que tiene el vínculo con el padre. ¿Cómo es esto de trabajar artísticamente algo que no se muestra? Bueno, mira, tuvimos el autor y director Juan Francisco Dazo, tuvimos un muy feliz encuentro de creación con él una vez que él me acercó el texto, que es un monólogo con un adolescente presente en ese monólogo, que está sentado y no habla, y en realidad uno se refiere al otro adolescente, al hijo de él, que no está en la escena. Pero nosotros resolvimos sacar todo, que tampoco estuviera el otro adolescente, que tampoco estuviera la cocina en la que tiene que llevarse a cabo la acción, y dejar que todo eso lo fuera imaginando el público, y que sea solamente la palabra y la emoción lo que va guiando ese mundo, en donde entran personajes y todo, pero ninguno aparece realmente. Soy un convencido de que eso que pasa de cuando vos lees una novela y luego vas a ver la película y decís, no está, la novela era mucho mejor. Es decir, eso no falla jamás. No falla. No hay película que te satisfaga o versión audiovisual que te satisfaga si vos antes habías leído el libro. Tiene que ver con que nada reemplaza lo que vos pudiste imaginar. Es decir, y lo que vos imaginaste lo alojaste en tu corazón, automáticamente nada lo va a poder desplazar. Y yo creo que ha sido el gran acierto de la apuesta que hemos hecho, porque cada persona arma a esa esposa de la cual se habla que está durmiendo todo el tiempo, a ese hijo que está en una bañera y se niega a salir de ahí, arma el cumpleaños que se relata. Entonces, el poder de la imaginación, o la imaginación al poder. Bueno, estamos en un decir, medio radial que ha hecho justamente la imaginación, creo que es su elemento más fuerte. Y la gente que ahora se lo está cascoteando con esto de que estamos saliendo por YouTube, por streaming. Claro. Y ahí ya no es lo mismo. Pero aquellas cosas, ¿te acordás de la época? Obviamente no, creo que nosotros casi no las hemos vivido, pero de la época del radioteatro y de las personas agolpándose en la puerta para ver a Hilda Bernardo, a Oscar Casco, digamos, a los dueños de esas voces tan seductoras. Bueno, a mí me pasó y que se imaginaban, ¿no? Con Graciela, vos sos más o menos de mi misma edad. Sí. Con Graciela Mancuso. Yo escuché a Graciela Mancuso. Claro. Y la verdad que cuando la conocí es como, o sea, mujer muy linda, muy interesante, pero yo la tenía, era otra cosa en mi cabeza. Lo que uno armó, claro, en la cabeza, y realmente esa cosa tan propia de la humanidad, ¿no? Y que tiene tanta reverberancia en el mundo del arte, me parecía que no era para desdeñar, y pienso que es el gran acierto de la apuesta, es no mostrar al chico, tampoco nombrar... El chico que tiene autismo. El chico que tiene autismo, tampoco la obra no nombra autismo como el problema. Se sabe
que el chico tiene algo por lo cual no habla, por lo cual no mira. ¿Y porque en la gacetilla nos en la ponen gacetilla la palabra lo decimos, autismo? bueno, en la gacetilla lo decimos para que la gente más o menos se oriente acerca claro. de qué se trata, pero en la obra eso directamente no se nombra. Y es más, tampoco realmente, si te pones a ver luego la obra, es sobre el niño con autismo, sino que es sobre el padre. Ahí sí está bien El padre es el hombre de acero. El hombre de acero es el padre, y el que va a pasar las de Caín que tenga que pasar es el padre. Es la obra, en eso creo que tiene dos puntos interesantes. Es sobre el padre de una persona que tiene este síndrome y en todo caso, digamos, la preparación que tiene o no ese padre para llevar eso adelante, ¿no? Y las dificultades que tiene. Hablamos con Marcos Montes, actor que viene realizando la tercera temporada del Hombre de Acero de Juan Francisco Dazo en el espacio Callejón, ahí en Humahuaca, al 3700. Llega un momento que el actor, y sobre todo con un unipersonal, ¿no? Al estar vos solo en escena, llegás a combatir con cierto automatismo, cierto taquito de cada representación. Y sí, porque es un gaje de nuestro oficio, es lo que nos pasa. Digo, es para temer cuando uno lo hace de taquito. Por supuesto que sí, y es un peligro al que estamos siempre, no te diría tentados, pero sí propensos. Es una característica de nuestra, me imagino que como a cualquier profesión también siempre hay un acceso, y es algo a lo que tenemos que estar... ¿Le llaman maquietar a eso? Maquietar ya sería un poco un extremo, ¿no? Porque la maqueta ya sería hacerlo absolutamente de afuera, sin ningún tipo de compromiso y apostando por una formalidad. El taquito a veces es un poco más involuntario, y es que de repente vos te das cuenta que hace un rato que estás haciendo, pero que no estás procesando, no estás atravesando lo que está ocurriendo. A veces con mucho oficio se puede actuar así, digamos, casi de afuera, sin mucho compromiso, y se sigue viendo muy auténtico. Pero bueno, tenemos que estar muy atentos, porque en cuanto uno empieza a ceder a eso, que es algo que siempre nos acecha, por supuesto, pero en cuanto uno empieza a ceder a eso, y bueno, ya empieza digamos, empezar a hacer el trabajo como un trabajo y no como una artesanía, que es nuestro métier. Hay un tema que decís que no se nombra en la obra, pero sí está presente, que es el tema del autismo, un tema del que se habla mucho en los últimos tiempos. Muchísimo. Y hasta hay personas que tienen esa condición, que hablan de su propia condición. Hay alguna Instagramer conocida que habla de su condición. ¿Te metiste en el tema a investigar como parte de componer este personaje? Mira, yo soy, cada actor, digamos, con su librito, ¿no? Yo soy un actor que cree profundamente en el texto que me acercan. Y cuando yo recibo el texto y lo leo, veo si yo ahí entiendo de qué se trata, veo qué es lo que yo tengo para aportar, si realmente tengo algo para aportar, y cómo eso a mí me llama y me resuena en cuanto a mi artista. Cuando esas cosas se dan, yo confío netamente en el texto y empiezo a notar en muchos de los casos que no es necesario estar haciendo toda una investigación de la situación cuando el material ya lo contiene. Aquí el que realmente conoce el asunto es el autor, Juan Francisco Dazo, que trabajó con chicos con discapacidad. Me apuro a aclarar que el autismo tiene varios grados, ¿no? Así como vos decís, hay alguna Instagramer que lo tiene, también hay otros niños autistas o muchachos o personas que no logran jamás hablar, ¿no? Digamos, hay mucha variación. En el caso del hijo en la obra sería uno de estos casos más extremos. Hice sí una consulta general, pero lo que sí tenemos la suerte con la obra es que no apela solamente a padres de personas discapacitadas, sino padres que no pueden comunicarse con sus hijos. Y eso en una mayor o menor variación. Metáfora. Claro, a todos los padres les pasa en algún momento, ¿no? Digamos, no lograr la mirada, la atención del hijo, o no tener llegada a un hijo, o tener que, para saber algo del hijo, tener que hablar con amigos del hijo. Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos. Uno, ¿no? Cuando ha estado, yo he tenido gente muy cercana con hijos con autismo y es todo un tema. Sí, sí. Un tema. Para empezar, yo soy de la época que el autismo se consideraba también como un adjetivo. Hacía un comentario de un concierto o de lo que fuere y decía, con una pose autista, el bajista tal cosa. Sí, es verdad, es verdad. Y después, por suerte, empezó a ser incorrecto. Tomarlo como algo, alguien reconcentrado en sí mismo, ¿no? Era como sinónimo de eso. Es verdad. Y ahora hay otra idea
y quizás seguramente la obra aporta, ¿no?, a esa suerte de enseñanza de qué trata el autismo. Sí, Ahora te sí, quiero preguntar sí, algo, perdóname. yéndonos un poco de la obra, que se lo preguntamos también a Cartoon, se lo preguntamos también ayer a María Marul. ¿Qué destaca, vos que además trabajaste, y si querés ahora extendete con lo de Francia, qué destaca al actor argentino, al teatro argentino, que es tan poderoso? El poder justamente de los artistas argentinos dispuestos a expresarse, a llevar adelante una historia, a poner el dinero de su bolsillo, a trabajar todo el día en un trabajo que no es lo que quieren hacer realmente, y al salir de ahí, recién ahí empezar a trabajar, a ensayar, a volver tarde a la casa. Ese tipo eso es la vocación. Aquel concepto que teníamos nosotros del teatro vocacional, que luego cayó casi como en una manera un poco desdeñosa de referirse a determinados artistas, pero nosotros tenemos la vocación y tenemos la convicción de que de las crisis salimos con creatividad, es decir, que tenemos realmente una creatividad que se expresa en el teatro con una fuerza inusitada, también en la música en este país. Ese tipo de cuestión de juntarse un grupo de personas en el living de una casa, eso yo no lo he visto en otros países, no lo he visto con esa fuerza. Es decir, ya viene el desmayo de decir, no, pero entre nosotros, pero yo voy a poner mi plata. Es decir, yo ya ni empiezo a hacer esto. Mientras que acá se empieza, se mantiene, se sostiene. Lo que no te mata te fortalece. Y bueno, en ese aspecto nuestro país... Mira, siempre recuerdo una entrevista que le hacían a Paloma Herrera, me gustó mucho, cuando ella era primera figura del American Ballet, y al mismo tiempo Germán Cornejo del Royal Ballet y otro en no sé dónde. Y alguien le dice, ¿qué pasa con la Argentina? Que vivimos en crisis, con todos los problemas que hay en el Colón. Y los bailarines que salen de acá son primeras figuras de los mejores del ballet ruso. ¿Cómo puede ser? ¿Qué explicación tenés, Paloma, vos que conocés todo desde adentro? Y Paloma contestó, no sé, pero qué lindo, ¿no? Me pareció tan perfecto. Me digo, si le buscas una justificación, no la encontrás. Es muy bueno no decir no sé. No sé, aún siendo de adentro, pero qué lindo. Mira, entreguémonos a la belleza de lo que ocurre y no busquemos mucha explicación porque es bastante inexplicable. Marcos Montes, actor, músico. En una entrevista vos dijiste que sentiste el llamado de ser actor y me pareció muy interesante lo que contabas. ¿Podés contarlo? Sí. Yo tocaba la guitarra en misa cuando era adolescente y me acuerdo que una vez nos habían invitado los que tocábamos la guitarra a ir a una novicia, se hacía monja, ¿no? Le iban a ordenar monja. Y entonces fuimos y ella habló en un momento y el cura, que primero su confesor, dice que ella se presentó un día y dijo, siento un llamado. Yo creo que tenía 14, 15 años, yo digo, ¿cómo será eso de sentir un llamado? Y yo estudié, como charlábamos fuera del aire, veterinaria, y al mismo tiempo siempre me había gustado la música, me puse a estudiar música, y yo había sabido toda mi vida, sin ninguna duda, que era veterinaria lo que yo quería hacer, no tenía ninguna duda, y cuando empecé veterinaria, empecé música, supe que era otra cosa, algo que yo jamás había imaginado, que era otro lugar al que yo tenía que ir, y no era nada que yo hubiera imaginado, ni que me hubieran inculcado, ni que me hubieran siquiera facilitado. Y empecé a estudiar teatro y enseguida mis maestros me dijeron, esta es tu profesión. Pero yo ni la había buscado, es decir, había algo que me estaba esperando y rápidamente dejé veterinaria, confié en que era eso. ¿Tenés un pensamiento religioso en general? Yo creo que la vocación porque la palabra, artística... el llamado me suena muy a algo religioso. Pero es que yo pienso que bueno, hay distintas corrientes filosóficas que dicen que la vocación solamente puede ser religiosa o artística. En cuanto al sentido, que digamos que nadie puede tener, dicen esas, vocación de contador público nacional, claro, sí, sino que la vocación tiene que ser algo por lo cual vos estás dispuesto a dejar todo porque tenés que seguir eso que es de naturaleza espiritual. Además la iglesia me parece que tiene una ritualidad teatral. Sí, también, ¿no? Por supuesto. Bueno, digamos, las primeras formas teatrales salieron de los ritos. Igual me parece católicos. para mí mucho más extraño, extravagante estar conversando con alguien que tocó la guitarra en una iglesia para una novicia que con un actor. ¿Ah, sí? Y sí, yo no me puedo imaginar a alguien tocando la guitarra en una iglesia. Sí. Ya no me lo puedo imaginar.
pero sí. Puede existe. ser, pero mirá, no te tenés que alejar más que 70 kilómetros de Capital Federal y en las iglesias de los pueblos están los chicos adolescentes Sí, tocando sí. la No, guitarra. no, te digo que estoy muy Sí. alejado de ese mundo. Yo me acuerdo Sí. del secundario estaba mucho más cercano a Claro. ese tipo de Bueno, yo también rituales. hablo de mi adolescencia. Pero Sí, ahora no. claro. Y bueno, de hecho, para volver a Cartoon, Cartoon nos decía que las formas hoy de cambiar la cabeza, la vida de un ser humano, para él pasaban por 4 disciplinas. La filosofía, el arte, el psicoanálisis y la religión. Y lo explicó, ¿no? Y lo explicó. Sí, sí. Y estuvo muy interesante. Seguramente, Bien creo que las interesante. fuentes están muy bien. A mí siempre me pasa un poco del escozor con la situación de cambiar la cabeza, ¿no? Yo diría, bueno, invitar a una reflexión, Él ¿no? Porque decía, cambiar me parece un llegar poco a un más. tipo que tiene un trabajo que no le gusta, Sí. un trabajo que no le gusta, y llega a la casa y le dice a la familia, dejo el trabajo y me pongo a estudiar religión, no sé, religiones comparadas, o me pongo a estudiar teatro, o me meto en un curso de Heidegger, qué sé yo. Como que decía un poquito por ahí, o me Sí. pongo a tocar la guitarra. Sí, sí, O me pongo sí. a tocar una guitarra en una iglesia mientras leo a Heidegger, y bueno, en tu caso. Bueno, Carlito Gianni, el compositor, tuvo un evento cardíaco, él trabajaba en una cuestión financiera, y tuvo un infarto, y él, por supuesto, tocaba el piano, siempre le ha gustado mucho, pero él trabajaba en una financiera, y internado dijo, voy a tocar el piano. Y gracias a eso hoy tenemos salvó. Narices, todo con Midón y todos los trabajos Claro, el autor de las maravillosos, músicas, todas el las autor de las músicas músicas compuso de y todos los musicales que tenemos. los espectáculos Y Godó, se mira. salvó, y pudo a Bueno. tiempo cortar, ¿no? Marcos Montes, bellísima tu visita, te agradezco. Gracias a Vamos ustedes la a tener que ir a invitación. verte, El Por Hombre favor, de Acero. cuando quieran, más bien. Viernes 20 horas en el espacio Callejón Humahuaca 3759. Las entradas por alternativa teatral, como siempre. Sí. Y bueno, todos invitados, unipersonal. La historia de un padre que tiene que vincularse a un hijo adolescente con problemas de comunicación, digamos. Así, digamos, Y bueno, y que también está metido ahí el despertar sexual y sí. todo Sí, eso. sí. Bueno, gracias, Marcos. A ustedes, muchas Vamos con gracias. Sabina.